Ser podcast. Bueno, esta es la cuarta caja que abrimos este verano, a ver qué hay dentro. Está bien en blanco y negro, huele a cigarro puro y whisky. Hay dentro un periódico, una bobina de cine, un espejo roto y un viejo trineo. Y también, como siempre, un sobre. Esta semana el nombre que hay dentro del sobre es Orson Welles. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. I woke up awfully early. Something disturbed my sleep. Out through an open window came this simple melody. I heard somebody whistle. A lo largo de este verano vamos contando las estancias de viajeros ilustres en nuestro país, y en el caso de Orson Welles, su vinculación con España duró toda su vida, desde los 17 años hasta su muerte, porque sus cenizas reposan en la localidad de Ronda, en Málaga, en la finca de su amigo el torero Antonio Ordóñez. De forma que hoy vamos a viajar hacia atrás en la vida de Orson Welles en la compañía de Esteve Riambau, que es historiador, crítico, cineasta, es autor de varios libros sobre él, sobre Orson Welles, entre ellos Orson Welles, España Inmortal. Y además es uno de los asesores de la gran exposición que está preparando para este octubre la Cinemateca Francesa, con motivo del 40 aniversario de la muerte del gran cineasta. Esteve, eres por tanto la autoridad. Buenos días, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. En la radio nos gusta recordar cómo Orson Welles ganó notoriedad en su país con aquella innovadora recreación de la Guerra de los Mundos en 1938. Vamos a recordarlo porque los oyentes la tomaron por real. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theatre and star of these broadcasts, Orson Welles. Pero en aquel momento, cuando su carrera estaba despegando, él ya había estado aquí en España. Vamos a empezar por aquí, si te parece, Esteba. ¿Cuándo vino Welles a España por primera vez y por qué lo hizo? Él viene la primera vez en 1932, tenía 17 años, era por lo menos su segundo viaje a Europa. En el año anterior había estado en Irlanda, había debutado en teatro, en Dublín, y a raíz de una amistad con un jeque marroquí que lo invita, él viaja hasta Marruecos, y de Marruecos entonces cruza el estrecho y se instala en Sevilla y reside un par o tres de meses en Sevilla. Es una estancia que yo doy por cierta, pero todo lo que la rodea tiene un cierto aire mítico, que la única fuente era él. A veces la contaba de una manera, a veces la contaba de otra, pero en cualquier caso estuvo en España, allí se enamoró de España, estuvo prácticamente coincidiendo con las primeras visitas también de Hemingway, y después la relación continuó. Allí se enamoró de los toros, de la gastronomía, del país, etcétera, y esto duró toda la vida. Aquella Sevilla que él, entre leyendas propias, iba contando que fue su pista de aterrizaje en España, pertenecía a aquella España en la que se acababa de proclamar la Segunda República, en plena edad de plata cultural, Buñuel, Lorca, Dalí ya activos. La pregunta es si tuvo contacto con estos intelectuales españoles o era todavía demasiado joven, porque tenía esos 17, 18 años. Era demasiado joven. Tenía 17 años. Él lo que cuenta es que era un niño de casa bien, que además huérfano, con una buena herencia, tenía su capital, sobrevivió a base también de escribir, dice él, algunos relatos policíacos con seudónimo, con lo cual no se han podido localizar nunca. Él dice que toreó, enseñaba cicatrices que iban cambiando de lugar de su cuerpo entre una entrevista y otra, con lo cual como decía antes, es un poco incierto, pero que estuvo segurísimo, y que se impregnó de algo más que lo folclórico también. Y la prueba fue su reacción inmediata, que se convirtió de regreso a Estados Unidos en un acérrimo partidario de la República durante la Guerra Civil. Intervino en programas de radio, imitaba y caricaturizaba a Franco, es decir, que en los periódicos hablaba del gángster de Madrid refiriéndose al dictador, es decir, que
la idea republicana en España se estaba perdiendo con la guerra civil y con el golpe de Estado, esto lo tenía clarísimo. Después de ese viaje, con sus 17 años, un viaje, digamos, formativo aquí a España, llegarían para Orson Welles los años de la gloria en Hollywood. Y después la guerra civil en España, la Segunda Guerra Mundial, la caza de brujas en Estados Unidos contra los cineastas que eran de izquierdas, de forma que cuando Orson Welles vuelve, primera visita 1932, pero cuando él regresa a España en los años 50, podemos decir que él ya es otro, pero el mundo también lo es. Claro, y él que había hecho caricatura de Franco allí en Estados Unidos, que se había significado tanto, ¿cómo le recibe la España de Franco precisamente en su segundo viaje de Orson Welles aquí a España, Esteve? Hay algo que es muy interesante, que es que justamente el periodo entre el 39, es decir, desde el final de la guerra hasta que él regresa en el 53, él no puede volver a España, como la mayoría de intelectuales comprometidos con la República, pero lo sustituye por América Latina. Y durante este periodo hay muchísimas referencias y vinculaciones con América Latina, empezando por Rita Hayworth, que se llamaba Margarita Cansino y era hija de un español, con lo cual, y además él la apunta a clases de toreo en México, prologa el libro de una rejoneadora mexicana, hace programas en la radio en la línea de Rockefeller para impedir la penetración del nazismo en América, es decir, sustituye claramente España por América Latina porque no puede volver a España. En el momento en que se firma el tratado de amistad entre Eisenhower y Franco en el 53, los dos primeros proscritos que vuelven a España son Orson Welles y Hemingway. Y como me dijo un día un colaborador de Welles, me dijo, le daba igual Franco, él lo que quería era volver a España. Y por eso vuelve a España, y vuelve de una manera muy noble, que es vinculándose de nuevo con este país que ha descubierto y que ama, y negando cualquier tipo de guiño o de simpatía hacia la dictadura. Yo no he encontrado jamás una fotografía de Welles en un acto oficial, junto a Franco, bajo palio, nunca. Siempre mantiene esa prudente distancia, es decir, España sí, Franco no. O sea, él mantenía y mantuvo todo el tiempo que estuvo fuera esa pasión, ese hechizo, ¿no? Del principio. Lo que pasa que luego, claro, es esa contradicción de, bueno, yo quiero volver a ese país, soy consciente también de que tengo este privilegio, de que soy un ciudadano de Estados Unidos, a pesar de que esté en contra de esta dictadura, del régimen político que hay en ese país, ¿no? Sí, y eso lo hizo él y no muchos más, porque lo que sí que hemos visto fueron muchas de las grandes estrellas internacionales que pasaron por España, por el Madrid de Bronston, Ava Gardner, Frank Sinatra, etcétera. Siempre hay, digamos, esos envoltorios y prebendas del franquismo. En el caso de Welles, yo nunca he encontrado ningún tipo de guiño ni de proximidad con el franquismo. En cambio, toda la adhesión absoluta hacia España, hacia la cultura española, hacia la pintura española, era un apasionado de... La primera visita que hace después de la Guerra Civil es una escala que está viajando, creo que es desde París hacia Marruecos, donde está terminando su Otelo, hace una escala de unas horas en Madrid, y lo primero que hace, y de esto hay fotografías, es irse al Museo del Prado a ver Goya. Esto lo dice todo, ¿no? Mira, tenemos el testimonio del propio Orson Welles explicando que de poder elegir, él viviría en Ávila. I'd like to live in Spain better than anywhere in the world. Ávila. Ávila is in the central part of Spain. Horrible climate. Too hot in the summer, too cold in the winter. Dice, me gustaría vivir en España, en Ávila. Es un lugar en el centro de España con un clima horrible, mucho calor en verano, mucho frío en invierno. Un lugar extraño y trágico, no sé. Creo que esto explica muy bien, Esteve, lo que era Orson Welles. Sí, a ver, él no vivió en Ávila, sí que rodó en Ávila, y el final de Campanadas a Medianoche son las murallas de Ávila, pero sí que es cierto que siendo un nómada, porque básicamente durante su periplo europeo es un nómada que va de aquí a allá, él tiene
tres, o sea, él tiene tres casas. Una es en Italia, porque se casa con una italiana, con Paola Mori, vive en Fregene, cerca de Roma. Otra es en los años 70 en Orvilliers, cerca de París. Y las otras son en España durante los años 60, que vivió una larga temporada. Primero estuvo en un piso en la calle Velayos, cerca de Puerta del Rey, de Puerta de Hierro, y después se compró una gran finca en Aravaca, y allí no solamente vivió, sino que rodó una de sus películas, Una historia inmortal. La tenía que haber rodado en Francia. A los 2 días de rodaje dijo: yo aquí no estoy cómodo y me voy para mi casa. Y dijeron la película, dice: no, la hago en mi casa. Y se llevó a Jean Moreau y a Roger Coggio, el protagonista masculino, se los llevó a Aravaca. Roger Coggio estaba en un hotel, Jean Moreau estaba en su casa de invitada, y reprodujo Macao en Chinchón, en Aravaca y donde quiso. No, para eso no tenía ningún problema. En cambio, era esa vinculación, se sentía como en casa. Esto es indudable. Has contado antes que... Incluso creo que llegó a pedir o a gestionar la nacionalidad española, que al final no la tuvo, pero su vinculación llegó hasta allí. Decías antes que los primeros proscritos que pudieron volver fueron Orson Welles y Ernest Hemingway. Te quería preguntar por esa dualidad, antes que hemos hablado de parejas esta mañana en el programa. Si crees que Orson Welles comprendió España de una manera, no sé si más profunda, menos caricaturesca de lo que pudo reflejar Hemingway. Es posible, pero yo creo que había una relación de amor y odio. Hay un episodio durante la Guerra Civil, se rueda un documental, Tierra de España, un documental muy importante sobre la Guerra Civil, y el texto es de Hemingway, y la primera locución, quien la graba es Orson Welles. Los productores de la película, muy vinculados con el Partido Comunista Americano, dicen que no, que es una voz demasiado engolada, demasiado pomposa, que quieren algo más directo, más documental, y entonces le piden a Hemingway que sea él quien grabe la voz. A raíz de ahí hubo una cierta competitividad, discusión. Se volvieron a encontrar en España, hubo un proyecto de un documental que no se hizo sobre el mundo de los toros. Yo creo que, así como claramente Welles era del bando de Ordóñez, Hemingway era más del bando dominguín. Cuando Hemingway se suicida en Estados Unidos, Welles asiste al funeral que se le hace en Pamplona, naturalmente sin cuerpo presente, pero se le hace un funeral homenaje, y Welles está allí. Y en una de las últimas películas, inacabada y después reconstruida, La otra cara del viento, el referente del protagonista que interpreta a John Huston es Hemingway, hasta el punto de que muere en un accidente de coche el mismo día que Hemingway se suicidó. Es decir, el paralelismo es total. Siempre hubo esa complicidad, evidentemente con España de por medio. Y la vida de Orson Welles aquí era como una vida, antes has contado lo que trabajaba, el rodaje, lo que ocurrió en Chinchón, en Aravaca. ¿Era una vida de trabajo instalada plenamente o era una vida que también puede parecer... Sí, no es aquello de las idílicas vacaciones, ¿eh? No es como contamos el otro día cuando vino Capote. Capote vino aquí, escribió Sangre Fría, se instaló en la Costa Brava, bueno, estuvo unos días, pero pasó mucho tiempo y además le gustó mucho. Incluso se hablaba de que planeó traer a los Kennedy aquí a la Costa Brava, por lo menos para que lo vieran, pero era un lugar de placer, digamos. ¿No tenía Orson Welles esa percepción o esa idea de nuestro país? Yo creo que cuando podía aprovechar el placer, no le amargaba. Como todo hijo de vecino, dulce, claro, se lo faltaba. Exactamente. Pero era un trabajador compulsivo, es decir, Welles no está un día sin hacer nada, y es absolutamente increíble la capacidad de trabajo, con el viento a favor y con el viento en contra. Y en España no tenía las cosas fáciles. El rodaje de Campanadas, que lo he estudiado muy detenidamente, es una progresión continua en busca de los mejores escenarios de rodaje, aprovechando las limitaciones presupuestarias y demás, lo cual no impide pues que cuando pasara por Ávila se enamorara de Ávila, claro, y que cuando pasara por Valladolid rodara en el Museo de la Escultura, pero bebiera los vinos de la zona, ¿no? Hemos contado antes que sus cenizas están en una finca del torero Antonio Ordóñez, de hecho en un pozo de la finca de Ronda, están allí las cenizas. ¿Cuáles eran las amistades de Orson Welles aquí en España?
Bueno, Wells tenía amistades en todo el mundo y era una persona simultáneamente tan encantador de serpientes como capaz de los brotes de ira más absolutamente impresentables. Tenía muy, ¿no? muy mala leche, ¿no? Yo creo que tenía sus ataques y marcaba sus distancias y jugaba a la defensiva. Yo, desgraciadamente, no llegué a conocerlo personalmente, pero sí que he conocido a muchísima gente que ha trabajado con él. Soy muy amigo de su hija mayor, conozco a Ovia Kodar, he escuchado historias de todo tipo. Y en España tuvo gente muy, muy cercana, yo qué sé, pues desde el propio Ordóñez, al cual adoraba y que siguió en varias temporadas taurinas y demás. Juan Cobos, un crítico de cine que fue prácticamente su secretario general y con el que escribimos conjuntamente después la biografía española de Wells. Es decir, había mucha gente. Su hija pequeña, Beatriz, pasó buena parte de su infancia en España y conocía bien Madrid, había ido al colegio. La hija mayor estuvo 15 días de vacaciones, estaba en un internado en Suiza, estuvo 15 días de vacaciones durante el rodaje de Mr. Arcadín, y cuando yo la invité para el centenario de Wells en la Filmoteca de Cataluña, me dice, vengo por 2 motivos, dice, porque te conozco y sé que adoras a mi padre y porque estoy en Barcelona, y fue uno de los lugares donde pude disfrutar más cercanamente de mi padre, ¿no? Entonces, claro, todo esto influía mucho, ¿no? Él, Orson Welles, murió en Estados Unidos, tenía 70 años, igual que su personaje más recordado, Charles Foster Kane, sobre el que en la película se decía lo mismo que podemos decir aquí nosotros. Bueno, 70 años de una vida es demasiado para meterlos en 10 minutos. Desde luego que sí, que 70 años de una vida es demasiado para meterlos en 10 minutos y ha pasado a la historia como no solo la Guerra de los Mundos, antes lo decíamos, como también el creador de Ciudadano Kane, y no sé si eso es reducir, seguro que sí, debe reducir mucho una figura de la talla de alguien que, por lo que hemos visto ahora, estaba tan enamorado y comprometido, yo creo que es la palabra, con nuestro país, ¿no? Yo llevo 40 años detrás de este hombre y no me lo he acabado todavía, o sea que ni 10 minutos ni 10 años es absolutamente inabarcable. Y ahora hemos estado trabajando en la exposición que se va a inaugurar en París el 6 de octubre, y realmente pues son 600 metros cuadrados, 400 piezas, un catálogo de 500 páginas, y tienes que cortar, reducir, simplificar, porque es absolutamente extraordinario. La gente tiende a catalogarlo como un gran cineasta, y lo fue, pero es que además de eso, su carrera en la radio va mucho más allá de la Guerra de los Mundos. Su carrera en teatro es absolutamente brutal. Escribió artículos, daba conferencias, en fin, fue un hombre del Renacimiento fuera de su tiempo, ¿no? En lugar de la Italia renacentista, pues le tocó el siglo XX. Y que de malas, o en un episodio de estos de mala leche, pues mejor tenerlo lejos, pero seguro que a buenas, o en una sobremesa, debía ser de los que contaba mejores historias, porque solo con esto que me has dicho al principio, de que cada vez contaba la historia de Sevilla de una manera distinta, o las heridas que podía tener de una manera distinta, es porque eso es que era un buen cuentista, ¿eh? Era un gran narrador de historias. Él mismo se comparaba con algo que a mí me gusta mucho, es una metáfora perfecta, con estos contadores de historias en los mercados árabes, en los zocos, en los cuales tú vas, le echas unas monedas y él te cuenta una historia, ¿no? Pues Wells era lo mismo, cuando las necesitaba recogía las monedas y si no te contaba la historia gratis. Era un gran contador de esto. Esto es indudable. Esteve Riambau, historiador, cineasta y asesor de esa gran exposición sobre Orson Welles que prepara para octubre la Cinemateca Francesa. Muchas gracias por compartir este rato con nosotros y darnos un poco de luz sobre esos pasos que va siguiendo desde hace tantos años a la figura de Orson Welles y a su estancia en España. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.